Las tablas dinámicas son una herramienta muy útil en Excel que me va a permitir de una forma rápida obtener resultados de sumas, máximos, promedios, contar, agrupar, graficar también datos. Su nombre dinámico es debido a que las tablas yo puedo versátilmente cambiar qué datos, qué columnas van a participar, otras. Los pasos para su construcción son muy sencillos. Yo doy clic en la tabla de datos, voy a la ficha insertar, aquí la primera opción dice tabla dinámica, aparece una ventanita donde me consulta si esos datos que reconoció o esa tabla reconocida yo la voy a querer conformar una tabla dinámica en una hoja nueva o en una existente. Voy a dar clic en hoja de cálculo nueva, ¿verdad? Nueva hoja de cálculo, para que veamos que me agrega aquí una nueva hoja. Excel da su nombre, en este caso hoja 2, y yo puedo construir aquí la tabla dinámica. La tabla dinámica me va a aparecer, bueno, acá del lado izquierdo, ¿verdad? Al lado derecho me aparece un panel para la construcción de la tabla, donde aparece una lista con las columnas de la tabla. Si vemos la tabla original, que es esta, tengo estudiante, sede, promedio, carrera e ingreso. Y en la tabla dinámica, pues aquí me aparecen esas mismas columnas. Y en la parte de abajo, 4 cuadritos, un cuadrante que tiene filtros, columnas, filas y valores. Si yo le doy clic a la columna sede, vamos a notar lo siguiente. Primero, que de forma automática se pasó a filas. Y segundo, que de las sedes me trajo una de cada una, porque si yo voy a la tabla original, veo que las sedes central se repite varias veces, igual con norte y con sur. Pero la tabla dinámica lo que trata es de agruparlas, entonces me trae una de cada una de las incidencias de las sedes. Si yo quisiera ver la cantidad de las sedes, puedo tomar esa misma columna de sede, dar clic sostenido y llevarla a valores. ¿Por qué la tengo que jalar a valores? Porque al ser un tipo de dato texto, que es el nombre de las sedes, ella de forma automática no lo va a pasar a valores. Lo que pasaría de forma automática es una columna que sea numérica. La va a pasar a valores y de una vez la suma. Pero como detecta que la sede es texto, entonces la pasa a filas. Si yo quiero saber cuántas veces está cada sede, tengo que jalarla y pasarla a valores. Entonces ahí me lo cuenta. Voy a desmarcar sede. Se restablece otra vez la tabla dinámica. Y ahora voy a dar clic en ingreso. El ingreso es un tipo de dato, fecha. De forma automática Excel me la descompone en meses, trimestres y años, y así lo hace ver en la tabla dinámica. Veámoslo aquí. Por ejemplo, si yo quiero pasar el promedio, ahí el promedio, doy clic en promedio. El promedio es un número. Al ser un número, automáticamente se lo pasó a valores y lo sumó. Es lo que va a hacer con todas las columnas del tipo dato numérico. Pero entonces yo digo, ¿qué es lo que yo quiero saber de los promedios? Quizá el promedio más alto, por ejemplo. Eso sería la función max. Cuando doy clic aquí en promedio, en la parte de valores, en promedio, ahí doy un clic y me aparece algo que se llama configuración de campo de valor. Esta opción me permite obtener otras fórmulas matemáticas, obtener otros valores, otros cálculos. Ven acá, max, min, producto. Bueno,
voy a obtener el máximo, doy clic en aceptar. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, por una fecha específica, obtener cuál es el promedio mayor. Si quisiera obtener el promedio menor, tomo otra vez esta columna promedio, clic sostenido, la jalo y la tiro por aquí. Otra vez la arrastro en valores. De forma automática, recuerden que Excel lo que va a hacer es sumar, porque es una columna numérica, pero si doy clic ahí donde dice suma de promedio, voy a configuración de campo de valor y le digo que me obtenga el mínimo. Entonces, por fecha de ingreso, ahí están cuál es el máximo, mínimo, promedio. Y si yo quiero ampliar aquí para ver la fecha específica, ahí podría ampliar. O si yo no quiero, por ejemplo, que me lo desglose de ese modo, aquí, bueno, aquí mismo, puedo quitar meses, trimestres, los quito ahí de la tabla, y años, y que me deje específicamente solo la fecha. Esta misma tabla que ya tengo ahí construida, por eso es que es dinámica, yo digo, bueno, en esa fecha específica quiero agregar la carrera. Entonces doy clic aquí en carrera. Entonces me aparece por fecha la carrera con su promedio máximo y su promedio mínimo. ¿Por qué veo primero la fecha y después la carrera? Porque ese es el orden de las filas. Si aquí en el orden de las filas, si achico un poco acá, esta carrera doy clic y la subo, entonces me aparecería primero la carrera y posterior la fecha. O si quiero con estos mismos datos ver la tabla de un modo diferente, voy a tomar el ingreso y lo muevo a las columnas, la fecha. Entonces la tabla se muestra diferente, pero tiene los mismos datos. Por aquí vería o estoy viendo las columnas. Vamos a ver, sí. Bueno, veo las carreras y el máximo y el mínimo de acuerdo a la fecha, digamos. Entonces el máximo para esta fecha, ¿no? Y de este lado tengo para esta otra fecha cuál es el máximo y el mínimo del promedio. Voy a mover, por ejemplo, el ingreso, voy a ponerla acá y voy a cambiar ahora la carrera a columnas. Vamos acá. Entonces me dice por carrera los valores máximos y los valores mínimos. Son formas diferentes de visualizarlo, pues ahí va a depender de qué necesidad o qué gusto tenga yo de mostrar esos datos. Como es una tabla dinámica, recordemos que yo puedo quitar por aquí. Ya limpié la tabla dinámica. Ahora sí, la práctica solicita crear dos tablas dinámicas. Estas tablas las voy a construir en esta misma hoja existente. Entonces el primer paso, doy clic a la tabla de datos, voy a insertar tabla y acá donde dice hoja de cálculo existente, selecciono esta opción, pero doy clic aquí en esta celda. Aquí, no, mejor aquí en esta. Aquí es una celda combinada. En esta y doy clic en aceptar. Ahí me coloca la tabla dinámica. Entonces vamos a hacer la primera. Dice, por sede y carrera, contar la cantidad de estudiantes. ¿Okay? Entonces, por sede y carrera, contar la cantidad de estudiantes. Ya me muestra las sedes, me muestra las carreras. ¿Cómo hago para saber cuántos estudiantes hay por cada una de ellas?
Ya sea que yo pase sede, que pase carrera, que pase el mismo estudiante a valores o cualquiera de las otras columnas a valores, el resultado que voy a obtener es el mismo. Por ejemplo, yo puedo pasar acá estudiante a valores. Y me dice cuenta de estudiante por sede y carrera. Ven que contabilidad tiene un estudiante en la sede central y derecho tiene 4. Si yo borro de la tabla este campo de estudiante y paso sede, el resultado es el mismo, contabilidad 1 y derecho 4. Porque es un campo de texto que lo que va a hacer es contar según qué, según sede y carrera. Voy a dar clic en la tabla de datos, voy a insertar tabla dinámica, digo que en una hoja existente y las voy a hacer separadas, ahí, por lo menos dejar 2 columnas de separación para la otra tabla. Esta me solicita por ingreso, sede y carrera. Okay, recuerden que el ingreso es la fecha. Por la fecha de ingreso, por sede y por carrera, obtener el máximo y el mínimo de los promedios. Es similar a la que ya habíamos hecho anteriormente. Por ingreso, y yo aquí decido si quiero dejar mes, trimestre o no. Por sede y por carrera, obtener el máximo y el mínimo de los promedios. Entonces tengo que pasar promedio 1 para calcular el mínimo, promedio otra vez aquí a valores para calcular el máximo. Vamos a ampliar acá un poco. Entonces doy clic aquí, configuración de campo de valor, el mínimo y bueno, el máximo. Yo lo puedo hacer aquí o puedo directamente acá donde dice suma de promedio. Yo no necesito la suma, lo que quiero obtener es el máximo, entonces doy clic derecho, también aquí mismo en la columna esta dentro de la tabla para no venir aquí al panel de la derecha, clic derecho ahí, configuración de campo de valor y selecciono el máximo, doy clic en aceptar y ahí estaría la tabla dinámica. Esas son las tablas dinámicas completas. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en esta primera tabla dinámica a mí lo que me preguntan es ¿cuántos estudiantes de informática de la sede norte? ¿O cuál es la cantidad de estudiantes de informática que estudian en la sede norte? Yo tendría que, si quiero obtener respuesta precisa, que la tabla dinámica me dé solamente ese dato, que me muestre solamente ese dato, yo tendría que filtrar. Bueno, entonces voy a ampliar esta tabla. Entonces, estudiantes de informática de la sede norte. Acá donde dice etiqueta de fila aparece un filtro. Entonces yo voy a filtrar por qué, bueno, por estudiantes de informática. Ahí están todos los de informática de todas las sedes. ¿Qué me faltaría filtrar? Por la sede, en este caso la sede norte. Voy a ampliar aquí. La parte de la sede yo puedo hacer el filtro acá donde dice sede, ¿verdad? La parte derecha, donde está la parte de campos de la tabla dinámica, aquí. Y me aparece también la opción de filtro. ¿Lo ven acá? En sede, doy clic en esta pestañita. Y dejo norte. Y doy clic en aceptar. ¿Qué estoy viendo en la tabla dinámica? Que me está mostrando solamente los estudiantes de informática de la sede norte. Está filtrado. ¿Puedo yo quitar el filtro? Pues sí. Aquí vuelvo a quitar el filtro, le digo borrar el filtro de sede y acá por carrera, borrar el filtro de carrera y vuelvo a restablecer la tabla. Y esto porque a veces yo necesito hacer una tabla dinámica y a partir de ella resolver consultas específicas.
De momento esto sería lo correspondiente a la práctica de las tablas dinámicas.